¿Qué pasa cuando el sueño de una vida perfecta se convierte en una pesadilla? Diego, un hombre común, toma una decisión que cambia su destino para siempre. Pero lo que parecía una victoria, rápidamente se convierte en su mayor pérdida. Esta es una historia de ambición, traición y redención, que no solo te mantendrá al borde de tu asiento, sino que también te hará reflexionar sobre tus propias decisiones. Quédate hasta el final y descubre una poderosa lección sobre lo que realmente importa en la vida. Diego había llevado siempre una existencia humilde. Mecánico de profesión, estaba acostumbrado a las manos manchadas de grasa y a la rutina agotadora. Sabía lo que significaba estirar cada céntimo para llegar a fin de mes y, de vez en cuando, se daba el capricho de comprar un boleto de lotería. Era un hombre trabajador, pero los años de esfuerzo constante habían comenzado a desgastarlo, dejándolo atrapado en una monotonía que parecía no tener fin. Esa noche, algo extraordinario sucedió. Sostenía un boleto de lotería en sus manos, un simple pedazo de papel que podría cambiarlo todo. Mientras miraba los números marcados, su mente empezó a llenarse de una mezcla de incredulidad y ambición. Sin embargo, en lugar de gratitud, una idea oscura comenzó a arraigarse. ¿Por qué compartir su fortuna con Elena, su esposa? ¿Acaso ella lo merecía? Había soportado tanto durante tantos años. Quizás era su momento, solo suyo, de disfrutar lo que la suerte le había otorgado. Diego lo sabía, cualquier paso en falso podría costarle todo. ¿Pero estaba dispuesto a correr ese riesgo? El día había transcurrido como cualquier otro. Diego terminó su jornada en el pequeño taller de la ciudad, sus manos cubiertas de grasa y su cuerpo adolorido. Las horas entre compresores ruidosos, tuercas ajustadas y motores que rugían eran siempre las mismas, repetidas como un ciclo interminable durante los últimos 20 años. Nada cambiaba salvo el peso del tiempo acumulándose en sus hombros. Esa noche, mientras cerraba la puerta del taller, una brisa fría le recordó que el invierno estaba cerca. Se abotonó su chaqueta desgastada y caminó hacia su viejo coche. En el asiento del acompañante, el boleto de lotería, arrugado y olvidado, yacía donde lo había dejado días atrás. Por algún motivo, esa vez decidió prestarle atención. Mientras el motor calentaba, sacó el boleto, encendió su teléfono y comenzó a verificar los números. No esperaba nada. De hecho, dejó escapar una risa amarga al pensar en lo absurdo del gesto. Con el boleto en una mano y el teléfono en la otra, Diego leyó los números uno por uno. 7, 19. 23, 34. 45, 50. Los marcó en voz baja, casi sin pensar. Pero algo en su interior se agitó. Frunció el ceño y miró nuevamente la pantalla. Los números coincidían. Todos ellos. El corazón comenzó a latirle con fuerza. Incrédulo, revisó el boleto otra vez, frotándose los ojos como si el cansancio del día le estuviera jugando una broma cruel. Pero no, allí estaban. Cada número encajaba. El boleto que tenía en la mano era la llave a una fortuna inimaginable. La respuesta a todos sus problemas, a todas sus quejas, a los años de rutina. Por primera vez en mucho tiempo, Diego sintió que su vida estaba a punto de cambiar. Pero, junto con la euforia, algo más se asomaba en su interior, una sombra de dudas que le haría cuestionarse todo. De repente, todo lo que había cargado durante años como una pesada losa se desvaneció, la falta de dinero, la monotonía, las discusiones interminables con Elena por las cuentas. Esa sensación de que la vida pasaba sin dejarle nada. Había helenado la lotería. Ese pensamiento lo abrumó mientras se recostaba en el asiento del coche, su mente girando en espiral con posibilidades. ¿Qué haría con tanto dinero? Viajar. Comprar una casa frente al mar. Abandonar su trabajo para siempre. Los sueños que siempre habían sido inalcanzables ahora estaban al alcance de su mano. Pero, mientras las imágenes de esa nueva vida se dibujaban en su mente,
una sombra se filtró en sus pensamientos: Elena. ¿Qué haría con Elena? Elena era una buena esposa. Siempre había sido fiel, responsable con el dinero, su compañera en los tiempos difíciles. Pero Diego sentía resentimiento. Para él, Elena representaba los sacrificios, las discusiones, los recordatorios constantes de lo poco que habían logrado juntos. Incluso le reprochaba sus gastos en boletos de lotería, llamándolos un desperdicio. ¿Por qué, entonces, debería compartir su premio con ella? Esta vez no. Esta vez, el dinero sería solo suyo. Encendió el motor, con la mente urdiendo un plan. Me divorciaré, pensó. La dejaré antes de que sepa lo de la lotería. Será limpio, rápido. Convencido de que merecía una vida mejor, una vida sin las ataduras de un matrimonio que lo hacía sentir atrapado, se prometió que Elena nunca se enteraría del boleto G-Elenador. Él desaparecería con todo. Cuando llegó a casa, el contraste fue casi desconcertante. El ambiente cálido y hogareño chocaba con la frialdad calculadora que ahora dominaba su mente. Elena estaba en la cocina, como cada noche, preparando la cena. Al oír la puerta, le sonrió con naturalidad, y Diego le devolvió la sonrisa, aunque dentro de él ya había decidido lo que haría. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy?, preguntó Elena con su tono habitual, afable y tranquilo. Lo de siempre, respondió él, encogiéndose de hombros. Elena siguió cocinando, ajena al cambio sutil en la mirada de su esposo. Para ella, era solo un día más en su vida compartida. Una vida de apreturas económicas, pero también de estabilidad emocional. No sospechaba que Diego, en ese mismo instante, estaba trazando una estrategia para dejarla atrás. Esa noche, mientras Elena dormía a su lado, Diego no podía pegar ojo. El billete de lotería, cuidadosamente guardado en su billetera, parecía pesar 1000 toneladas. Cada vez que pensaba en lo que estaba a punto de hacer, una punzada de culpa lo atravesaba, pero su ambición era más fuerte. Finalmente, se levantó en silencio, caminó hasta la cocina y sacó su teléfono. Con dedos temblorosos, buscó abogados de divorcio y anotó varios nombres. Sabía que necesitaba un plan sólido, sin cabos sueltos. Todo debía estar perfectamente calculado. A la mañana siguiente, Elena, como siempre, le sirvió el desayuno con una sonrisa. Pero Diego ya había decidido el primer paso. Tenía que hacer que pareciera un proceso natural, una separación que ambos acordaran como lo mejor. No podía darle razones para sospechar, no podía permitir que ella se opusiera o empezara a hacer preguntas. Antes de salir para el trabajo, se despidió con un beso en la frente, como siempre. Pero esta vez, mientras cerraba la puerta, sabía que estaba a punto de traicionar todo lo que habían construido juntos. En el camino al taller su mente no dejaba de repetir la misma frase: solo un par de semelenas más y todo esto acabará. Seré libre. Pero en lo más profundo de su ser, Diego sabía que este camino lo llevaba a un lugar oscuro, tal vez sin retorno. Aún así, no podía permitirse titubear. Cuanto antes comenzara a ejecutar su plan, antes podría liberarse del peso que sentía cada vez que estaba cerca de Elena. Después de varios días meditando el mejor enfoque, Diego tomó el teléfono y marcó uno de los números que había anotado aquella noche en la cocina. La llamada fue breve, directa, puramente profesional. Concertó una cita para la semana siguiente. Mientras hablaba, un nudo en el estómago lo obligaba a tragar saliva constantemente. El peso de la culpa intentaba dominarlo, pero él lo apartaba con rapidez, repitiéndose en silencio: es lo mejor. El resto de la semana transcurrió como cualquier otra. Diego seguía trabajando en el taller, reparando coches viejos y saludando a sus compañeros como si todo estuviera bien. Nadie parecía sospechar lo que tramaba. Elena, sin embargo, notaba que algo en él había cambiado. Estaba más callado, más distante.
Sus respuestas a las preguntas eran cortas, casi mecánicas, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. El sábado por la mañana, Diego se levantó temprano, mucho antes de que Elena despertara. Se vistió con cuidado, intentando parecer tranquilo mientras se preparaba para su cita con el abogado. Cuando Elena, aún adormilada, murmuró algo desde la cama, Diego le dijo que tenía que hacer unos recados en el centro de la ciudad. Elena apenas reaccionó, aunque, mientras él se iba, quedó mirando al techo con una sensación creciente de inquietud que no lograba comprender. Algo andaba mal, pero no sabía qué. Cuando llegó a la oficina del abogado, Diego sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Nunca antes había considerado el divorcio de manera seria, pero ahora estaba ahí, dispuesto a dar ese paso. La recepcionista lo recibió con una sonrisa profesional, pidiéndole que esperara en la sala. Diego se sentó, entrelazando las manos mientras fijaba la mirada en el reloj de la pared, observando cómo los minutos avanzaban con una lentitud desesperante. En su mente, intentaba justificar lo que estaba a punto de hacer. No es personal. Solo quiero lo que es justo para mí. Después de unos minutos, el abogado salió a recibirlo. Era un hombre de mediana edad, con una apariencia pulcra y una mirada fría pero profesional. Al estrecharle la mano, Diego sintió un leve nerviosismo que intentó disimular. «Diego, ¿cierto?», dijo el abogado, haciendo un gesto para que pasara y tomara asiento frente a su escritorio. «Me comentaste por teléfono que querías iniciar un proceso de divorcio, ¿correcto?». «Sí», respondió Diego, tragando saliva con dificultad. «Quiero que sea lo más rápido y discreto posible». Mientras decía esas palabras, una sensación extraña se asentó en su pecho. Sabía que acababa de cruzar una línea de la que no habría vuelta atrás. El abogado asintió con seriedad y comenzó a realizar preguntas básicas sobre el matrimonio de Diego, su situación financiera y, para Diego, lo más crucial, cómo asegurarse de que Elena no descubriera el premio de la lotería. Aunque no lo había mencionado directamente en la llamada, ahora, sentado frente al abogado, sintió que era el momento de abordar ese punto. «Y mire, le seré completamente honesto», dijo Diego, bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escucharlo. «Acabo de gelenar una suma considerable de dinero en la lotería, y no quiero que ella se entere de esto durante el proceso. Quiero que el divorcio sea limpio, sin complicaciones». El abogado lo estudió detenidamente durante unos segundos, midiendo cada palabra antes de responder. «Entiendo tu situación, Diego, pero debo advertirte que, según las leyes locales, si el dinero fue gelenado durante el matrimonio, podría considerarse un bien compartido. Sin embargo, hay formas de manejar esto con cuidado. Si te mueves rápido y logras una separación de bienes antes de que ella lo descubra, podríamos tener éxito. No es una garantía absoluta, pero es posible». Diego asintió lentamente, sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque no era la respuesta definitiva que esperaba, el abogado le ofrecía un camino. Pero sabía que debía actuar rápido. No podía dar lugar a errores o sospechas. Después de que el abogado le explicara los pasos necesarios, Diego salió de la oficina con una carpeta llena de documentos. El primer paso estaba dado. Ahora solo tenía que mantener la calma y esperar el momento oportuno para presentarle los papeles a Elena. «Esto será rápido», se repetía para tranquilizarse. «En cuestión de semanas, todo estará resuelto». Mientras tanto, en casa, Elena comenzaba a luchar con sus propias sospechas. Durante los últimos días, había notado algo diferente en Diego. Parecía distante, distraído, y sus respuestas a cualquier pregunta eran cortas y evasivas. Esa mañana, mientras limpiaba el dormitorio, decidió revisar la mesita de noche de Diego. Lo que encontró allí la dejó intrigada: varios recibos de una consulta legal. Elena se detuvo, confundida. No había motivo aparente para que Diego hubiera estado en contacto con un abogado,
al menos ninguno que ella pudiera imaginar. Su mente comenzó a formular posibles explicaciones, pero ninguna tenía sentido. El nerviosismo que había sentido en los últimos días se transformó en una ansiedad creciente. Cuando Diego regresó a casa más tarde, Elena lo estaba esperando en la cocina, fingiendo estar concentrada en una revista. ¿Cómo te fue con los recados?, preguntó sin levantar la vista de las páginas. Bien. Todo tranquilo, respondió él con indiferencia, evitando profundizar. Elena lo observó mientras él se movía por la casa, evitando mirarla directamente. Se dio cuenta de pequeños detalles que antes no había notado, la vaguedad en sus respuestas, la manera en que parecía querer esquivar cualquier conversación. Sus sospechas crecían, pero decidió no enfrentarlo todavía. No aún. Antes de hacerlo, necesitaba entender mejor lo que estaba ocurriendo. Esa noche, mientras Diego dormía profundamente, Elena no pudo cerrar los ojos. Su mente seguía girando en torno a los recibos que había encontrado, a las respuestas esquivas de su esposo, a la distancia emocional que parecía crecer entre ellos. Algo estaba mal, lo sabía, pero no lograba identificar exactamente qué era. Y Elena, a diferencia de Diego, no era de las que dejaban pasar las cosas sin descubrir la verdad. Voy a averiguar qué está pasando, se prometió en silencio. Y lo haré pronto. A la mañana siguiente, Elena despertó temprano, mucho antes de que Diego abriera los ojos. El silencio que normalmente encontraba reconfortante en la casa ahora le resultaba opresivo. Mientras preparaba el café, su mente volvía una y otra vez a los recibos que había encontrado el día anterior. La pregunta la atormentaba: ¿qué hacía Diego en la oficina de un abogado? Con la taza caliente en sus manos, se sentó en la mesa del comedor y comenzó a repasar mentalmente los últimos días. El comportamiento de Diego había cambiado, sutilmente al principio, pero lo suficiente para que ella, después de tantos años de matrimonio, lo notara. Las ausencias más frecuentes, las respuestas vagas, esa sonrisa forzada cuando le preguntó cómo le había ido con los recados. Elena sabía que Diego era un hombre de hábitos, y cuando esos hábitos cambiaban, significaba que algo importante estaba ocurriendo. Un abogado, pensó nuevamente, y el enojo mezclado con preocupación comenzó a crecer en su pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que entender qué estaba pasando. Decidida, tomó el teléfono y marcó un número que conocía bien, el de su sobrina Natalia. Natalia era la hija de su Elena menor, una joven de 20 años con una mente aguda y una personalidad decidida. Estaba estudiando Derecho y siempre había demostrado ser lógica y perspicaz. Elena confiaba en ella como si fuera su propia hija, y sabía que si alguien podía ayudarla a aclarar este asunto, era Natalia. «Tía Elena, ¿qué pasa?», preguntó Natalia al otro lado de la línea con su tono siempre cálido. «¿Por qué llamas tan temprano?». Elena suspiró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «Necesito tu consejo, Natalia. Encontré algo que me tiene muy intranquila sobre Diego». El tono relajado de Natalia cambió al instante, adoptando un matiz serio y atento. «Dime, ¿qué encontraste?». Elena le contó sobre los recibos del abogado, sobre cómo Diego había estado comportándose de manera extraña, y cómo en su interior sentía que algo estaba terriblemente mal. «Creo que me está ocultando algo importante, pero no sé qué es», confesó Elena, con la voz temblando ligeramente. «No quiero confrontarlo sin tener más información, pero esto no me deja tranquila». Del otro lado de la línea, Natalia escuchó en silencio, él analizando cada palabra de su tía. Elena sabía que su sobrina encontraría una forma de ayudarla a desentrañar el misterio, y aunque no tenía todas las respuestas, ese primer paso hacia la verdad le dio un poco de consuelo. Natalia permaneció en silencio unos instantes, evaluando lo que su tía le había contado. Finalmente, habló con la calma que empezaba a desarrollar en la Facultad de Derecho.
Lo primero que debemos hacer es entender por qué fue a ver a ese abogado. Si está ocultando algo, hay maneras de descubrirlo sin que sospeche. ¿Podrías buscar más detalles en esos recibos? Algo que me ayude a investigar un poco más. Elena sintió, aunque sabía que Natalia no podía verla. Sí, tengo los recibos en casa. Te los llevaré. Poco después, Elena llegó al pequeño departamento de Natalia en el centro de la ciudad. La joven la recibió con una sonrisa cálida, pero sus ojos delataban la seriedad de la situación. Elena le entregó los recibos y Natalia los estudió en silencio, frunciendo ligeramente el ceño. Este no es un abogado cualquiera, murmuró Natalia, más para sí misma que para Elena. Este despacho es conocido por manejar casos de divorcio. Las palabras de Natalia cayeron como un mazazo. Elena sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Divorcio?, susurró, incapaz de ocultar la mezcla de sorpresa y tristeza en su voz. Natalia levantó la mirada de los recibos, su expresión grave pero reconfortante. Eso parece. Pero no nos adelantemos. Todavía no sabemos qué está planeando. Podría ser otra cosa, aunque no parece una coincidencia que haya ido a este tipo de abogado. Elena asintió, pero el nudo en su estómago solo crecía. La posibilidad de que Diego estuviera considerando divorciarse después de tantos años juntos era devastadora. Sin embargo, algo más la inquietaba profundamente. Si realmente estaba planeando un divorcio, ¿por qué no le había dicho nada? ¿Qué estaba intentando ocultar? Natalia, viendo la angustia de su tía, se inclinó hacia ella y le tomó la mano. Tía, no te preocupes. Voy a investigar más a fondo. Dame unos días. Mientras tanto, actúa con normalidad. No queremos que Diego sospeche que sabes algo. Elena asintió nuevamente, aunque sabía que no sería fácil. En los días siguientes, se esforzó por mantener la calma cuando Diego estaba cerca, pero cada palabra que intercambiaban estaba cargada de tensión. Diego, por su parte, parecía completamente despreocupado, sin imaginar que Elena ya estaba comenzando a descubrir su traición. Mientras tanto, Natalia se dedicó a investigar. Utilizando sus contactos en la facultad y su creciente conocimiento legal, comenzó a profundizar en la actividad del abogado que Diego había consultado. Con la ayuda de algunos compañeros de clase, logró obtener detalles sobre los casos que el abogado solía manejar. Lo que descubrió confirmó sus temores. Diego estaba reuniendo los documentos necesarios para iniciar un proceso de divorcio. Una tarde, mientras Natalia revisaba los detalles con uno de sus profesores, notó algo más, una mención en los documentos que sugería que Diego podría estar ocultando información financiera. Esto encendió una alarma en su mente. Si estaba escondiendo dinero, ¿de dónde habría salido? Entonces, recordó algo que Elena había mencionado de manera casual: Diego solía comprar boletos de lotería, aunque Elena no lo aprobaba. ¿Podría ser que hubiera engañado un premio importante y estuviera tratando de ocultarlo? Esa misma noche, Natalia visitó a Elena con la creciente sospecha de que había mucho más en juego de lo que ambas habían imaginado. Sentadas en la mesa de la cocina con una taza de té en la mano, Natalia le reveló a Elena todo lo que había descubierto hasta el momento. Tía, creo que Diego no solo está planeando divorciarse. Creo que está ocultando dinero. Es posible que haya engañado algo en la lotería y, si es así, podría estar tratando de no compartirlo contigo. Elena la miró con incredulidad, procesando las palabras de su sobrina. ¿La lotería? ¿Pero cómo podría ocultar algo así? Natalia suspiró, tratando de explicarse. No lo sé con certeza, pero si es verdad, tenemos que actuar rápido. Haré algunas consultas más. Si realmente está escondiendo algo, lo descubriremos. Pero no te preocupes, tía. No voy a dejar que te engañe. Aunque las palabras de Natalia ofrecían cierto consuelo, Elena sintió un dolor profundo al imaginar que Diego,
su compañero de tantos años, pudiera estar traicionándola de esa manera. Sin embargo, ese dolor no la paralizó. Al contrario, despertó una nueva determinación. Si había un secreto, lo descubrirían juntas. Natalia, dijo Elena con una firmeza en su voz que hacía tiempo no sentía. Haz lo que tengas que hacer. Estoy lista para enfrentar lo que sea. Natalia no perdió el tiempo. Con cada día que pasaba, la tensión en casa de Elena se hacía más evidente y sentía que el reloj jugaba en su contra. Si las sospechas sobre la lotería eran ciertas, Diego podía estar un paso más cerca de concretar su plan. Natalia sabía que debía confirmarlo cuanto antes. En la facultad había aprendido técnicas para rastrear movimientos financieros, pero este caso no era solo una tarea académica. Era personal, y ese vínculo la impulsaba con una urgencia que nunca antes había experimentado. Durante los días siguientes, Natalia trabajó incansablemente, profundizando en las posibilidades de que Diego hubiera envenenado la lotería. A través de contactos y herramientas legales, logró acceder a información sobre los envenenadores de los sorteos recientes. Uno de esos premios coincidía exactamente con el periodo en que Diego había comenzado a comportarse de forma extraña. La fecha del sorteo también coincidía con la compra de un billete en una pequeña tienda del barrio, el mismo lugar donde Diego solía comprar sus boletos cada semana. Al confirmar la transacción, Natalia supo que estaba a punto de desentrañar el secreto que Diego tanto se esforzaba por ocultar. Había envenenado una suma considerable de dinero, suficiente para cambiar por completo su vida y la de Elena. Pero, en lugar de compartir esa alegría con su esposa, estaba dispuesto a dejarla atrás y quedarse con todo. La revelación era devastadora, pero también daba a Elena y Natalia una ventaja. Ahora sabían la verdad y estaban dispuestas a enfrentarla juntas. Natalia no podía evitar sentirse invadida por una mezcla de enojo y tristeza. Elena no merecía esto. Había sido una esposa incondicional, enfrentando cada reto junto a Diego, aguantando los momentos difíciles sin quejarse, creyendo siempre en la fuerza de su relación y en que juntos podían superar cualquier obstáculo. Ahora, Diego parecía dispuesto a traicionarla de la forma más despreciable. Esa tarde, con las pruebas en mano, Natalia volvió a casa de Elena. Se sentaron en la mesa de la cocina, un lugar familiar donde habían compartido tantas conversaciones, pero esta vez el aire estaba cargado de tensión. La conversación que estaban a punto de tener cambiaría todo. Elena, que había estado sumida en un constante estado de ansiedad, intentó mostrarse calmada, aunque sus ojos delataban la preocupación que la carcomía. Tía, ya lo confirmé, dijo Natalia sin rodeos. Diego ganó la lotería. Es una cantidad grande, lo suficiente para explicar por qué está actuando de esta manera. Elena parpadeó varias veces, como si las palabras no terminaran de tener sentido. Su mente trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Diego había envenenado la lotería y no le había dicho nada. Peor aún, había estado planeando abandonar la vida que habían construido juntos, todo por dinero. La traición era tan profunda que apenas podía encontrar palabras. ¿Cuánto?, preguntó finalmente con la voz tensa. Bastante. Suficiente para tentarlo a quedárselo todo, respondió Natalia, deslizando unos papeles frente a ella con la información del premio. Elena tomó los documentos con manos temblorosas. Mientras los revisaba en silencio, su mente era un torbellino de emociones, rabia, tristeza, incredulidad. Había soportado tanto a lo largo de los años junto a Diego, siempre creyendo que su relación estaba cimentada en el amor y la confianza. Ahora todo parecía derrumbarse frente a sus ojos, como un castillo de naipes. Natalia, observando la tormenta interna de su tía, supo que era el momento de actuar con claridad. Tía, no podemos enfrentarlo sin pruebas concretas, dijo con firmeza. Necesitamos asegurarnos de que no pueda negar lo que hizo y, más importante, de que no tenga oportunidad de ocultar ese dinero.
Lo primero que necesitamos encontrar es el billete de lotería. Es lo que lo conecta legalmente al premio. Elena asintió lentamente. Aunque seguía intentando asimilar la magnitud de la traición, algo dentro de ella comenzó a fortalecerse. Podía sentir el dolor atravesándola, pero no estaba dispuesta a dejar que eso la derrotara. Por primera vez en días, una chispa de determinación iluminó su mirada. Hagámoslo, dijo con voz firme. Aunque estaba herida, no permitiría que Diego se saliera con la suya. Elena sabía que debía mantenerse firme y actuar con inteligencia. No podía permitir que Diego se saliera con la suya. Mientras conversaba con Talia, una idea tomó forma. Diego siempre lleva su billetera consigo, dijo Elena. Estoy segura de que el billete debe estar ahí, pero nunca la deja en casa. Talia reflexionó unos instantes antes de esbozar un plan. Habrá que esperar una oportunidad. Si alguna vez deja su billetera en casa, aunque sea por unos minutos, tienes que revisarla. Si encontramos el billete, lo guardaremos en un lugar seguro y entonces lo enfrentaremos. Elena, sintiendo una fuerza renovada en su interior, asintió con determinación. Lo haré. No voy a permitir que Diego me traicione de esta manera. Durante los días siguientes, Elena se mantuvo tranquila, observando cada movimiento de Diego. Aunque él seguía siendo distante y frío, no parecía sospechar que Elena ya conocía su secreto. Ella lo estudiaba en silencio, fijándose en cada detalle, cómo guardaba su billetera después de pagar algo, cómo la colocaba sobre la mesa por un instante antes de salir, y cómo regresaba tarde sin dar explicaciones. Cada gesto que antes había pasado desapercibido ahora era parte de un rompecabezas que Elena estaba decidida a resolver. Finalmente, una noche, la oportunidad que tanto esperaba llegó. Diego, apurado después de regresar tarde del taller, dejó su billetera sobre la mesa del comedor antes de dirigirse al baño. Era un descuido inusual para él, pero el sonido del agua corriendo le confirmó a Elena que tenía unos minutos para actuar. Con el corazón latiendo a toda velocidad, Elena se acercó a la billetera. Sus manos temblaban mientras la abría, consciente de que esta era su única oportunidad. Revisó cada compartimento hasta que, finalmente, sus dedos tocaron un pequeño trozo de papel doblado. Lo sacó y lo desdobló con cuidado. Allí estaba, el billete de lotería. Los números impresos coincidían con los que Talia le había mostrado. Era el billete que había transformado la vida de Diego y que él había intentado esconderle. Elena permaneció inmóvil por un momento, sosteniendo el billete entre sus dedos. Este pequeño trozo de papel era la clave para desenmascarar a Diego y reclamar lo que le pertenecía. Con calma, lo guardó en un lugar seguro antes de que Diego saliera del baño. Cuando él apareció secándose el cabello con una toalla, Elena ya estaba sentada en la mesa, fingiendo leer una revista. Su rostro estaba sereno, aunque por dentro hervía de rabia. ¿Todo bien?, preguntó Diego sin mucho interés. Elena lo miró, y por un breve instante sintió el impulso de enfrentarlo en ese mismo momento. Pero sabía que no era el momento adecuado. No todavía. Sí, todo bien, respondió con voz neutra, escondiendo su enojo bajo una fachada de tranquilidad. Diego asintió distraídamente y se dirigió a la cama, completamente ajeno al hecho de que su secreto ya había sido descubierto. Elena, por su parte, permaneció despierta un rato más, consciente de que el momento de enfrentarlo estaba cerca. Con el billete en su poder, sabía que tenía la ventaja, y no dejaría que Diego se saliera con la suya. Ahora tenía la ventaja. A la mañana siguiente, antes de que Diego despertara, Elena tomó su teléfono y llamó a Talia. Lo tengo, dijo en un tono bajo pero con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. Ya es hora. Al otro lado de la línea, Talia sonrió con una mezcla de alivio y determinación. Sabía que estaban a punto de dar inicio a la batalla. Bien, tía. Nos veremos pronto.
Elena colgó el teléfono y permaneció en la cocina, mirando por la ventana hacia el jardín. Una tormenta de emociones se agitaba dentro de ella. Había encontrado el billete, la prueba que necesitaba para exponer la traición de Diego. Pero también era una confirmación dolorosa: el hombre con el que había compartido su vida durante tantos años estaba dispuesto a traicionarla de la peor manera. El ruido de pasos bajando las escaleras la devolvió a la realidad. Diego entró en la cocina, saludándola con un beso en la frente como si todo siguiera siendo igual. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero sabía que no podía mostrar sus cartas todavía. Tenía que mantener la calma y ceñirse al plan que había trazado con Talia. «Voy a la oficina hoy», dijo Diego, tomando su chaqueta del respaldo de una silla. «Puede que llegue tarde, estoy cerrando un par de asuntos importantes». Elena apenas asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Pero sonrió débilmente, manteniendo la fachada. Sabía que esos asuntos importantes no eran otra cosa que los preparativos para el divorcio. Lo que Diego no imaginaba era que ella estaba un paso adelante y que lo enfrentaría cuando llegara el momento justo. «No te preocupes». «Cuídate», respondió Elena con una voz lo más neutral que pudo. Diego se giró y, sin sospechar nada, le dedicó una sonrisa rápida antes de salir por la puerta. No tenía idea de que su mundo estaba a punto de desmoronarse. Tan pronto como Diego se fue, Elena marcó nuevamente el número de Talia. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó, tratando de mantener la voz firme. «Lo primero es asegurarnos de que el billete esté bien guardado», respondió Talia con calma desde el otro lado del teléfono. «Esa es tu mayor carta en este momento. Pero no podemos enfrentarlo sin estar completamente preparadas. He consultado con algunos profesores de derecho y colegas, y todos coinciden en algo: necesitamos pruebas contundentes de que Diego estaba intentando ocultar ese dinero durante el divorcio. Si conseguimos eso, no tendrá escapatoria». Elena respiró hondo, asimilando las palabras de su sobrina. Aunque el camino por delante era incierto y lleno de obstáculos, sabía que no estaba sola. Con Talia a su lado y el billete como su arma principal, estaba lista para enfrentar lo que viniera. Elena experimentaba una mezcla de alivio y ansiedad. Aunque sabía que Talia tenía razón, la idea de prolongar la confrontación la llenaba de inquietud. Deseaba que todo terminara pronto, pero comprendía que, para elenar esta batalla, debía ser paciente. «¿Cómo conseguimos esas pruebas?», preguntó, consciente de que el tiempo no estaba a su favor. «Necesitamos documentar todo: las conversaciones que tenga con el abogado, sus movimientos financieros y, sobre todo, asegurarnos de que no saque el dinero de la cuenta antes de que puedas reclamarlo legalmente. Si lo hace, será mucho más difícil recuperarlo». Elena suspiró profundamente. Nunca había imaginado que su matrimonio llegaría a este punto, pero no veía otra opción. No podía permitir que Diego se saliera con la suya. «Voy a reunir toda la información que pueda», continuó Talia. «Solo asegúrate de que Diego no sospeche nada. Si se da cuenta de que estás al tanto, podría mover el dinero o desaparecer. Tenemos que ser muy cuidadosas». Aunque la idea de mantener una fachada frente a Diego era cada vez más difícil de soportar, Elena asintió con determinación. «Lo haré. Confío en ti, Talia». «Gracias, tía. Pronto terminaremos con todo esto». Durante los días siguientes, Elena se convirtió en una observadora silenciosa en su propio hogar. Cada palabra de Diego, cada excusa para llegar tarde, cada movimiento suyo era registrado en su mente con precisión. Aunque la tensión interna era enorme, Elena logró mantener la calma, siguiendo su rutina diaria como si nada ocurriera. Diego, por su parte, parecía más confiado que nunca. Había finalizado todos los detalles con su abogado y ya tenía los documentos del divorcio listos para ser presentados. Creía que su plan estaba a punto de concretarse.
Lo que no sabía era que Elena ya había recuperado el billete y que sus mentiras estaban a punto de desmoronarse. Una noche, Diego llegó a casa con una expresión de satisfacción que no pasó desapercibida para Elena. Había tenido una reunión final con su abogado y sentía que todo estaba bajo control. Elena, como siempre, lo recibió con la misma serenidad que había mantenido durante esos días, aunque su corazón latía con fuerza. Sabía que el momento clave estaba a punto de llegar. Elena, tenemos que hablar, dijo Diego mientras se sentaba en la mesa del comedor, el mismo lugar donde ella había esperado pacientemente este instante. Elena levantó la mirada de su libro, fingiendo una ligera curiosidad. ¿Qué pasa?, preguntó en un tono suave, aunque por dentro sabía que este sería el momento en que todo saldría a la luz. Diego, con una calma estudiada, sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó frente a ella sobre la mesa. Elena sostuvo su mirada, preparándose para lo que estaba por venir. La tensión en el aire era palpable, pero ella sabía que estaba lista. Son los papeles del divorcio. Creo que es lo mejor para los dos, dijo Diego sin rodeos, tratando de sonar razonable. Elena sintió una punzada en el estómago al escuchar la frialdad en su voz. Durante un instante, el silencio llenó la habitación, cargado del peso de la traición. Tomó el sobre en sus manos, abriéndolo lentamente, y leyó las palabras que confirmaban lo que ya sabía. Diego había estado planeando esto durante semanas, quizás meses. ¿Esto es lo que quieres?, preguntó Elena, con una voz sorprendentemente suave. Su tono descolocó a Diego por un breve momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí. Es lo mejor. Hemos estado distanciados. Creo que ambos necesitamos esto, respondió, tratando de sonar sincero. Elena respiró hondo. Sabía que había llegado el momento de jugar su carta más importante. ¿Y qué piensas hacer con el dinero de la lotería?, preguntó, sin apartar la mirada de él. Diego se quedó helado. La sangre se le heló en las venas y, por un instante, sus manos comenzaron a temblar. Intentó disimular su sorpresa, pero era inútil. Elena había pronunciado esas palabras con demasiada seguridad, como si ya lo supiera todo. Y lo sabía. ¿De qué hablas?, respondió Diego, aunque su voz traicionaba el nerviosismo que intentaba ocultar. Elena lo miró fijamente, sin pestañear. No había vuelta atrás. El billete de lotería, Diego. El que intentaste esconder. Ya no lo tienes. Diego sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. El silencio que siguió fue opresivo, denso, cargado de tensión. Sentado frente a Elena, intentaba desesperadamente encontrar una forma de revertir la situación, pero su mente se había quedado en blanco. Los papeles del divorcio estaban abiertos sobre la mesa, pero Elena no les prestaba atención. Su mirada permanecía fija en Diego, desafiante. ¿Qué has dicho?, preguntó él finalmente, aunque sabía perfectamente lo que había escuchado. Elena no respondió de inmediato. En su interior, todavía sentía la tristeza y el dolor de la traición, pero por fuera se obligó a mantener la calma. Había esperado este momento durante semanas y ahora que había llegado, no podía permitirse perder el control. «Sabes exactamente de qué hablo», dijo con voz calmada pero firme. «El billete de lotería que compraste hace un mes. El billete que intentaste ocultar mientras planificabas este divorcio». Diego sintió como el pánico se apoderaba de él. Había sido cuidadoso, calculado en cada paso, en cada decisión. ¿Cómo podía Elena saberlo? Intentó mantener la calma, pero el sudor frío que comenzaba a recorrer su espalda lo traicionaba. «Elena, no sé de qué estás hablando», dijo con una risa forzada. «Estás equivocada. Esto no tiene nada que ver con dinero. Solo creo que lo mejor para ambos es seguir adelante por caminos separados».
Elena dejó escapar un largo y pesado suspiro. No podía creer que, incluso en ese momento, Diego siguiera mintiendo. Sintió algo romperse dentro de ella, una herida definitiva, pero también una fuerza renovada. Diego, por favor, dijo, con un tono cansado. No sigas con esto. Ya no tiene sentido que me mientas. He encontrado el billete. Sé todo lo que has estado haciendo. Las palabras de Elena cayeron sobre Diego como un martillo. Durante unos segundos, no dijo nada. Se quedó allí, boquiabierto, como si las palabras se negaran a salir de su boca. Sabía que había sido descubierto. Elena lo observaba con una expresión inmutable, mientras por dentro se debatía entre la tristeza y una creciente rabia. Finalmente, Diego soltó una risa amarga, más dirigida hacia sí mismo que hacia ella. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó, sin poder contener su asombro. ¿Cómo lo descubriste? Elena cruzó los brazos sobre la mesa, sin apartar la mirada. Eso no importa. Lo que importa es que lo sé todo. Sé que ganaste la lotería y que, en lugar de compartir esa noticia conmigo, decidiste traicionarme. Quisiste dejarme sin nada, Diego, después de todo lo que hemos pasado juntos. Pensaste que podías engañarme y salirte con la tuya. Diego respiró hondo, inclinándose hacia atrás en su silla. Sabía que no tenía sentido seguir fingiendo. La verdad había salido a la luz y ya no había forma de escapar. Elena, lo siento. No sé qué decir, murmuró, bajando la mirada hacia la mesa, incapaz de sostener sus ojos. Me dejé llevar. El dinero era mucho. Pensé que podía empezar de nuevo, tener una vida diferente. Las palabras de Diego atravesaron a Elena como un cuchillo. Aunque podía ver la verdad en lo que decía, eso no hacía menos dolorosa la traición. ¿Y eso qué significa?, preguntó Elena, sintiendo cómo la rabia que había mantenido contenida empezaba a brotar. ¿Significa que nuestra vida juntos no valía nada? ¿Que todo lo que construimos no fue suficiente para ti? Diego permaneció en silencio. No tenía una respuesta que pudiera aliviar el dolor de Elena ni justificar sus actos. No quería que fuera así, dijo finalmente, con un tono derrotado. Pero cuando vi todo ese dinero, me asusté. Pensé que, si lo compartía, algo saldría mal, que lo perderíamos. Elena lo miró con incredulidad, sintiendo que esa excusa era tan frágil como las mentiras que él había estado construyendo durante semanas. ¿Perderlo?, repitió ella, casi en un susurro. Diego, lo que realmente ibas a perder era nuestra vida juntos, y lo sabías. Diego pasó una mano por su rostro, como si intentara borrar el peso del cansancio y la culpa que lo consumían. Elena, sé que lo arruiné. Pero no tiene por qué terminar así. Podemos resolver esto. Quizá podamos repartir el dinero. No necesito todo, solo una parte. Elena negó con la cabeza, incrédula. Incluso en ese momento, después de haber sido descubierto, Diego seguía pensando únicamente en el dinero. Diego, lo que hiciste no tiene vuelta atrás. Este matrimonio ya no significa nada para ti, y lo dejaste claro en el momento en que decidiste ocultarme esto. Respiró hondo antes de continuar, obligándose a mantener la calma. He hablado con abogados. Sé que tengo derecho a la mitad del premio. Y créeme, voy a asegurarme de que recibas lo que te corresponde. Ni más, ni menos. Diego la miró, con los ojos muy abiertos. La mención de los abogados lo dejó atónito y claramente nervioso. La idea de que Elena pudiera llevarlo a los tribunales lo aterrorizaba. ¿Abogados?, repitió con un tono lleno de ansiedad. Elena, no tienes que hacer eso. Podemos resolverlo entre nosotros. No hace falta que lleves esto tan lejos. Pero Elena ya no iba a retroceder.
Había llegado demasiado lejos para permitir que Diego la manipulase una vez más. Elena se puso de pie, su expresión reflejaba determinación y su voz era firme. Tú fuiste quien llevó esto tan lejos, Diego. Todo lo que suceda ahora es consecuencia de tus propias decisiones. Diego permaneció en silencio. Sabía que no había forma de revertir lo que había hecho. La esperanza de conservar todo se había desvanecido por completo. Había perdido no solo el dinero, sino también a Elena, su compañera, la mujer con la que había compartido tantos años. En su afán por tenerlo todo bajo control, había dejado escapar lo más valioso. Elena lo miró una última vez antes de caminar hacia la puerta. Voy a quedarme en casa de Entalia por unos días, dijo con tono sereno. Los abogados se pondrán en contacto contigo pronto para los próximos pasos. Espero que encuentres la forma de reflexionar sobre todo esto, Diego. Sin más, salió de la casa, dejando a Diego solo en el comedor, con los papeles del divorcio esparcidos sobre la mesa y el peso de su traición cayendo sobre él como una losa. La habitación, que una vez fue testigo de momentos de felicidad compartida, ahora parecía un lugar frío y vacío. Diego permaneció inmóvil, mirando el espacio donde antes estaba Elena. Su vida, tal como la había conocido, había llegado a su fin, y todo por su propia codicia. El silencio que quedó tras su partida era abrumador, roto solo por el sonido monótono del reloj en la cocina. Las paredes mismas parecían acusarlo, recordándole con cada segundo lo que había perdido. Mientras contemplaba los papeles frente a él, su mente no podía evitar regresar al origen de todo. Lo que había comenzado como una idea aparentemente inofensiva, quedarse con el dinero y empezar de nuevo, ahora lo había dejado solo y vacío. Había cambiado su estabilidad y su compañera de vida por una fantasía egoísta. Y aunque no quería admitirlo, perder a Elena era infinitamente más doloroso que compartir el dinero. Pero ya era demasiado tarde para arrepentirse. A la mañana siguiente, Diego despertó en el sofá, con el pecho pesado y la cabeza llena de remordimientos. La cama que antes compartía con Elena se sentía demasiado grande, demasiado fría para dormir en ella. Sabía que tendría que enfrentar las consecuencias de sus acciones, pero lo que más lo inquietaba era el próximo paso. Elena había dejado claro que ya estaba asesorada por abogados y él sabía que estaba en una posición débil. Había perdido el billete y con él cualquier ventaja que pudiera haber tenido. Decidió visitar a su abogado esa misma mañana, buscando desesperadamente una forma de negociar antes de que la situación empeorara aún más. Mientras conducía hacia la oficina, su mente repetía una y otra vez la misma pregunta: ¿cómo llegué a esto? El abogado lo recibió con una expresión seria, muy diferente a la primera vez que se habían reunido, cuando Diego aún creía tener el control. Ahora, todo había cambiado, y Diego sabía que ya no tenía nada con lo que negociar, excepto su propio arrepentimiento. La situación había dado un giro completo, y ahora Diego se encontraba en una posición completamente distinta. El abogado lo miraba con seriedad mientras revisaba los documentos sobre su escritorio. Diego, tenemos que hablar con franqueza, dijo sin rodeos. Tu esposa ya ha contactado a sus abogados y he recibido una notificación para discutir los términos del divorcio. Además, lo que mencionaste sobre el billete de lotería, parece que ya no tienes control sobre eso, ¿verdad? Diego bajó la mirada, avergonzado. Elena lo encontró, admitió en voz baja. Ya no hay nada que pueda hacer. El abogado suspiró, claramente frustrado pero intentando mantenerse profesional. Escucha, lo mejor que podemos hacer ahora es intentar llegar a un acuerdo lo antes posible. Si esto se lleva a los tribunales, no solo perderás más dinero, sino que podrías enfrentarte a problemas legales graves. Elena tiene pruebas de que intentaste ocultar el premio, y eso podría llevar a cargos por fraude o evasión de bienes matrimoniales. Las palabras golpearon a Diego como un puñetazo.
Ya no se trataba solo de un divorcio, sino de salvar lo poco que quedaba de su reputación y futuro. ¿Qué sugieres que haga?, preguntó, con la voz cargada de desesperación. El abogado lo miró directamente a los ojos. La mejor opción es negociar. Divide el dinero de manera justa. Elena tiene todas las de Helenar y al cooperar podríamos evitar que esto se complique aún más. Prolongar el proceso solo empeorará las cosas. Diego asintió lentamente. Ya no tenía margen para maniobras. Había perdido y ahora solo podía aceptar las consecuencias. De acuerdo, murmuró con resignación. Hagamos esto rápido. Durante los días siguientes, mientras los abogados negociaban los términos del divorcio, Diego se aisló en casa, consumido por el arrepentimiento. La vida que había imaginado, llena de lujos y libertad, se había evaporado, dejando en su lugar una amarga realidad de soledad y fracaso. Finalmente, llegó el día de la reunión. El encuentro se llevaría a cabo en una sala de conferencias, donde se discutiría la división del premio y se finalizarían los detalles del divorcio. Diego llegó temprano, nervioso, sintiendo el peso de su arrepentimiento. No sabía cómo sería volver a ver a Elena después de todo lo sucedido. Cuando Elena entró, acompañada por su abogada Intalia, Diego sintió un nudo en la garganta. Ella parecía diferente, más fuerte, más segura de sí misma. Había algo en su porte que reflejaba una nueva confianza, como si este proceso hubiera despertado en ella un sentido renovado de su propio valor. Diego recordó los primeros años de su matrimonio, cuando ambos compartían sueños y trabajaban juntos para construir una vida. Ahora, todo eso parecía un recuerdo lejano. Elena lo miró brevemente antes de sentarse frente a él. En su mirada no había rastro de ira, pero tampoco de compasión. Diego comprendió en ese instante que lo más devastador no era perder el dinero, sino haber destruido la confianza de la única persona que lo había apoyado incondicionalmente. La abogada de Elena rompió el incómodo silencio. Vamos a proceder con los términos del acuerdo. Mi clienta está dispuesta a dividir el premio de lotería en partes iguales, a pesar de las circunstancias. No está interesada en alargar este proceso más de lo necesario. Diego asintió sin objetar. Sabía que Elena tenía todo el derecho a llevarse mucho más, pero su decisión de dividirlo en partes iguales era un reflejo de la mujer íntegra que siempre había sido. En ese momento, Diego no solo se enfrentaba a las consecuencias legales de sus actos, sino también a la pérdida irreparable de lo más valioso que había tenido, Elena y la vida que construyeron juntos. Diego alzó la mirada, incrédulo. Sabía que Elena tenía todos los motivos para exigir mucho más, considerando lo que él había intentado hacer. Sin embargo, ella había optado por una solución justa. Elena, empezó a decir, pero su voz se quebró antes de poder continuar. Ella lo miró durante un breve instante y luego bajó la vista hacia los papeles que descansaban sobre la mesa. Su tono era sereno, pero cargado de determinación. No hay nada más que decir, Diego. Esto es lo mejor para ambos. Solo quiero que todo termine de una vez. Diego asintió lentamente, incapaz de articular una respuesta. Durante años había subestimado la fuerza interior de Elena. Ahora, en este momento crucial, se daba cuenta de la magnitud de lo que realmente había perdido. Los papeles fueron firmados. El premio de la lotería se dividió, y con ello se cortó el último vínculo entre ellos. Mientras guardaba los documentos en su maletín, Diego sintió que, aunque una parte del dinero permanecía en sus manos, la verdadera victoria se encontraba al otro lado de la mesa. Elena se levantó con tranquilidad, acompañada por Natalia. Ambas se dirigieron hacia la puerta sin mirar atrás. Diego permaneció sentado, observándolas marcharse, mientras la soledad empezaba a envolverlo. El dinero, que al principio había visto como una llave para la libertad y una vida mejor, se había convertido en el peso que lo arrastró hacia su destrucción.
Se quedó en la sala de conferencias unos minutos más, rodeado por un silencio ensordecedor. Los ecos de sus pensamientos eran implacables, recordándole que su vida nunca volvería a ser la misma. Había aceptado el acuerdo, pero esa victoria vacía no llenaba el vacío que ahora sentía. Finalmente, se levantó, recogió sus cosas y salió de la sala con pasos pesados. El dinero, que alguna vez creyó que lo salvaría, ahora era solo un recordatorio de lo que había perdido. Cuando llegó al estacionamiento, el frío aire de la tarde lo envolvió. Caminó hacia su auto con las manos en los bolsillos, recordando la última conversación con Elena, esas palabras que dejaron claro que no había vuelta atrás. Diego sabía que era el único responsable de su situación, pero aún no lograba asimilar la profundidad de las consecuencias. Mientras conducía hacia casa, su mente no dejaba de retroceder a esos primeros días en los que empezó a urdir su plan. Se sentía invencible entonces, confiado en que todo saldría a su favor y que Elena nunca lo descubriría. Ahora, con todo perdido, comprendía cuánto la había subestimado, cuánto había puesto en juego sin considerar lo que realmente importaba. Al llegar a casa, la quietud lo recibió como una sombra pesada. Elena había recogido algunas de sus pertenencias y se había mudado temporalmente con Talia. Todo estaba en orden, pero la casa parecía vacía, como si la ausencia de Elena hubiera despojado al lugar de su alma. Diego recorrió las habitaciones y cada rincón parecía susurrarle recuerdos de su vida juntos. Los momentos felices que habían compartido se arremolinaban en su mente, recordándole no solo lo que había perdido, sino también cómo, con cada decisión egoísta, había desmoronado todo lo que alguna vez construyeron. Y mientras la casa permanecía en inquietante silencio, Diego entendió que el mayor premio no era el dinero que había envenenado, sino la vida que había desperdiciado. Ahora esos recuerdos parecían parte de una vida distante, una que ya no le pertenecía. Las risas compartidas en la cocina, las noches en el sofá viendo televisión, las conversaciones sobre sueños y metas, incluso las discusiones que antes parecían importantes, ahora se desvanecían en insignificancia. Sentado en el sofá, con un vaso de whisky en la mano, Diego se hundía en el silencio de su hogar vacío. El reloj marcaba el paso del tiempo de forma implacable, y la soledad se hacía cada vez más pesada. Por primera vez desde que todo había comenzado, Diego enfrentó la verdadera magnitud de su error. No solo había perdido a Elena, sino que también había destruido cualquier posibilidad de redención. Lo que alguna vez fue un refugio compartido ahora era una casa fría y sin alma, un reflejo perfecto de su situación actual. Una amarga risa escapó de sus labios al darse cuenta de cómo el dinero, que creyó que resolvería todos sus problemas, se había convertido en la raíz de su ruina. Su ambición, su egoísmo y su incapacidad para apreciar lo realmente valioso habían salido a la luz con una claridad dolorosa. Cada trago de whisky hacía más evidente la cruda realidad: el dinero no le había traído felicidad ni sentido, solo un vacío profundo. Había imaginado un futuro lleno de lujo y libertad, pero ahora todo le parecía absurdo. Podía comprar cosas, viajar, gastar todo lo que quisiera, pero ¿de qué servía cuando estaba completamente solo? No había nadie con quien compartir su riqueza, nadie que realmente le importara. El dinero, lejos de ser una bendición, se había convertido en una carga. Con el tiempo, su rutina se volvió monótona y desoladora. Iba al taller como siempre, pero el trabajo que antes le daba cierta satisfacción ahora se sentía interminable. Los días eran largos y vacíos, y los amigos que alguna vez estuvieron cerca de él comenzaron a alejarse, como si el dinero que había anhelado tanto ahora los repeliera. Por otro lado, Elena estaba reconstruyendo su vida. Aunque la traición de Diego la había marcado profundamente, poco a poco encontró paz en su nueva independencia. Con el apoyo de Talia y su familia, decidió usar su parte del premio para perseguir un sueño que había guardado en silencio durante años. Abrió una pequeña tienda de artesanías en el centro de la ciudad, un proyecto que le dio una renovada energía y propósito.
El negocio creció lentamente, pero con cada cliente nuevo, Elena sentía como su vida se llenaba de significado. La tienda no solo representaba una nueva fuente de ingresos, sino también una oportunidad para empezar de nuevo, lejos de las sombras de su matrimonio con Diego. Mientras Diego se perdía en su soledad y arrepentimiento, Elena prosperaba, construyendo una vida basada en lo que realmente importaba para ella. Para Elena, el dinero no era un símbolo de lujo, sino una herramienta para encontrar su camino. Y en esa transformación, encontró una fuerza que nunca antes había sabido que tenía. Por primera vez en mucho tiempo, su vida se sentía plena, libre de cargas innecesarias y llena de un nuevo propósito. Natalia, quien había sido un pilar fundamental para Elena durante todo el proceso, también encontró su camino. Su carrera en derecho avanzaba con firmeza y el apoyo de su tía le daba un propósito aún más profundo. Ver cómo Elena florecía después de la tormenta se convirtió en una fuente constante de inspiración para ella. Juntas se fortalecían mutuamente, demostrando que la resiliencia y la solidaridad podían superar cualquier obstáculo. Diego, por otro lado, no corrió con la misma suerte. Tras el divorcio, su vida nunca volvió a ser lo que era. Se mudó a un apartamento pequeño, muy lejos de la comodidad del hogar que alguna vez compartió con Elena. Gran parte del dinero que conservaba fue malgastado en intentos vanos de recuperar algo del control y la satisfacción que una vez creyó tener. Sin embargo, cada esfuerzo resultaba vacío y el peso de sus errores solo aumentaba con el tiempo. Un día, mientras deambulaba por el centro de la ciudad, Diego pasó frente a la tienda de Elena. Se detuvo al verla a través del cristal, ocupada atendiendo a un cliente con una sonrisa cálida y genuina. Había en ella una paz que Diego no recordaba haber visto antes, como si finalmente estuviera en el lugar al que siempre había pertenecido. Desde la distancia, Diego entendió que ya no había espacio para él en esa vida. Elena había encontrado una felicidad que él había sido incapaz de ofrecerle. Diego permaneció allí por unos instantes, observando en silencio, hasta que la realidad lo golpeó de nuevo. Las decisiones que había tomado no tenían marcha atrás, y el precio de su ambición desmedida era evidente. Había aprendido, demasiado tarde, que el dinero que tanto había ansiado no había hecho más que destruir lo que realmente importaba. Con el paso de los años, esa lección quedó grabada en él como una herida que nunca terminaría de deselenar. El dinero podía comprar muchas cosas, pero nunca podría recuperar la confianza, el amor ni la felicidad que había perdido por sus propios actos. Y así, Diego siguió adelante, cargando con el peso de sus errores, mientras Elena y Natalia vivían el futuro que habían reconstruido con valentía y dignidad. Demostrando que las verdaderas riquezas de la vida están en las conexiones humelenas y en la capacidad de empezar de nuevo. Si esta historia te dejó reflexionando sobre el verdadero valor de las decisiones que tomamos en la vida, no olvides suscribirte a nuestro CLNal. Aquí encontrarás relatos llenos de misterio, emoción y lecciones que te invitarán a ver el mundo desde otra perspectiva. Cada historia es un viaje único que puede inspirarte, sorprenderte o incluso ayudarte a transformar tu vida. No te pierdas las próximas historias que tenemos para ti. Activa la campanita y acompáñanos en este emocionante camino.